La mayoría de las veces el sujeto abandona los estudios cuando es menor de edad. Eso supone que cualquier comportamiento que tiene una persona antes de llegar a los 18 años es responsabilidad absoluta del contexto que tiene, un contexto familiar, un contexto escolar y un contexto, por supuesto, también social. Entonces, si a eso le añadimos también que desde todos los estudios, el abandono escolar, cuando hemos tratado de indagar en las causas que lo proporcionan, nunca es una sola variable la que está influyendo, sino que confluye, es multifactorial. Eso hace necesario, ¿verdad?, que nos movilicemos todos, porque el estudiante, el chiquito, el adolescente, tiene derecho al mejor profesor que llevamos dentro desde el ámbito escolar, tiene derecho a que la familia le envuelva en un contexto que le permita un desarrollo adecuado y, por supuesto, la sociedad debe responsabilizarse. El abandono escolar, las consecuencias negativas son inmensas, son inmensas. A nivel personal hay muchísimos estudios que te dicen que hasta, bueno, por supuesto, estas personas, desde el punto de vista económico, está demostrado que de los que han abandonado, el 90% no los va a poder absorber el mercado laboral. O sea, queda un 10% permanentemente, no, al revés, queda el 90% permanentemente en un paro que va a ser muy complejo de salir de él. Entonces, y luego, por supuesto, a nivel personal, hay muchísimos estudios que te dicen que estas personas están propensas a estar marginalmente a nivel social, e incluso algunos hablan de hasta suicidio, porque es difícil a lo largo de los años, a lo largo, ¿verdad?, de toda la trayectoria vital, que una persona no se realice en su actividad laboral ni tampoco se realice en los conocimientos, en el avance y demás. Entonces, el abandono escolar, hay que tener en cuenta que en España somos pioneros entre los países de la OCDE. Es mucho, o sea, ser pioneros en el abandono escolar es muy grave y llevamos siéndolo durante muchos años. Entonces, bueno, y en Canarias también estamos entre las primeras comunidades. En el 2017 hubo una pequeña bajada de ese abandono escolar en Canarias, llegamos incluso a superar el abandono con respecto a la media nacional, pero ahora ha ocurrido algo que nos ha hecho volver otra vez a avanzar. En esos datos todavía no están los datos COVID. No ha estado la influencia COVID, pero en esos datos muy probablemente ha sido que a la hora de buscar soluciones, se buscaron solamente soluciones, yo diría, maquilladoras. Soluciones que modificaban las estadísticas del abandono escolar, pero no iban al núcleo fundamental. ¿Cuál es el núcleo fundamental? En el ámbito en el que yo me muevo, evidentemente el ámbito escolar es importantísimo. Entonces, si ahí no modificamos, hay que tener en cuenta que el sujeto, el estudiante, se va de un aula. Y en ese aula es donde tiene que encontrar el contexto apropiado para que no lo haga. Y ese aula es prohibida su entrada, es un jardín que no deja el profesorado entrar. Y hay muchos comportamientos docentes que habría que tener en cuenta. Cuando, por ejemplo, un profesor expulsa con mucha frecuencia a un alumnado, le está invitando a que se vaya de clase y que abandone los estudios. Y eso es una práctica muy habitual en muchos institutos. Eso no se puede hacer. También, evidentemente, está el ámbito familiar, no cabe la menor duda, pero hay que tener en cuenta que ese ámbito familiar, y más en Canarias, donde los padres suelen ser jóvenes, esos padres jóvenes se han formado en un instituto. Todavía lo tienen reciente y en función de la imagen que les haya dejado la escuela, la escolarización, así se van a comportar con sus hijos. En consecuencia, deben, ¿verdad?, cuando está todavía en la institución escolar, en la obligatoriedad de la enseñanza, debemos dar, desde la institución, debemos dar el valor que tienen los estudios para tratar de suplir lo que a lo mejor en el ámbito familiar no va a saber hacer. Y, por supuesto, socialmente también. La sociedad no siempre valora a los líderes que han sido frutos de un esfuerzo, de una preparación académica. Parece que se valora más el influencer, el ser guapo, el tener suerte. No, eso no contribuye en nada al abandono escolar. Entonces yo diría que son muchas las teclas que hay que tocar y sobre todo evitar, que es una tendencia muy frecuente, evitar pensar que es solamente las características del individuo las que le están llevando a esa decisión. El individuo, cuando toma esa decisión, ya ha tenido un proceso de influencia muy alto. Los comportamientos es la interacción siempre de cómo soy yo con el contexto que tengo.
Consecuencia, ya digo, cuando llega ese momento, están ahí desembocando todo lo que me han dicho, cómo me han tratado, qué apoyo me han dado. Después hemos tenido, cuando hemos investigado en este tema, nos produce una sensación muy, muy extraña cuando descubrimos que un solo profesor es capaz de hacer abandonar a un chico, a una chica. Y eso es terrible. Y de la misma forma, un solo profesor es capaz de dar el apoyo necesario para que ese chico no se vaya. Entonces, son muchas las responsabilidades que tenemos. Una película puede hacer tomar la decisión a un sujeto de continuar a los estudios o, por el contrario, llegar a la conclusión que no sirve una preparación académica. Entonces, ya digo, es un tema muy delicado en el que tenemos que ponernos todos de acuerdo y en ningún momento deben ser medidas como, por ejemplo, se ha prohibido suspender, y más que suspender, repetir curso. ¿Por qué se ha prohibido? Porque es verdad que el repetir curso es un factor de riesgo para el abandono. Entonces, pues ya está, pues prohibido repetir. Bueno, ¿y qué hacemos con lo que repiten? Porque el que repite es que no ha superado los objetivos, entonces, vale, nos repetimos. Es verdad que desde el punto de vista pedagógico no es la mejor medida. ¿Pero ya con eso vamos a evitar el abandono? No, esos sujetos están ahí, esos estudiantes hay que atenderlos educativamente y en eso no se ha dado respuesta ninguna. Asociación Hestia. Hablemos en positivo.